Pues muchas gracias por haber venido a esta clase de vinos dulces, ¿vale? Os recuerdo mi nombre para los que no nos conocemos y para los que estáis ahí fuera. Soy Javier, divulgador y formador del mundo del vino. Hago comunicación desde Cooking Ideas y me encanta el vino. Hemos hecho una serie de sesiones aquí que yo creo que habéis estado alguno de vosotros en algunas de las clases. Y estuvimos viendo vinos de Francia y hemos estado viendo vino y comida y la importancia que es la interacción y la armonía entre el vino y la comida. Y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que son los vinos dulces, además sobre todo ahora que empezamos con estamos todavía en octubre, pero ya la siguiente campaña es la de fiestas y Navidad, ¿vale? Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de qué es el vino y cómo se hace el vino, y luego vamos para poder entender cómo es el tema de los vinos dulces, ¿vale? Porque al fin y al cabo, y esto necesito que sea participativo, ¿un vino dulce qué es? Eso es para cuándo te lo tomas, pero ¿qué es un vino dulce? He entendido que los vinos dulces salieron por la disecación de las uvas, ¿no? ¿Desecación de las uvas? ¿Es una manera de hacer eso? Como que fue un error. ¿Pero qué es un vino dulce? No sé. Es muy sencillo. Es un licor de uva, que es lo principal, ¿no? Bueno. Pero con un toque dulce. Eso es, más que toque, o sea, el toque dulce, a ver, por eso es importante que veamos y que repasemos un poco todo lo anterior. El vino dulce, al final, es un vino que tiene más azúcar, ¿vale? Es eso, ¿sí? Por eso es dulce, no nada más. ¿Ya puedo utilizar esto? ¿Perfecto? ¿Sí? Venga. ¿Y esto se ve? ¿Me lo acerco más para acá o la muevo o...? Como quieras. He traído dos nuevos, por si acaso. Vale, perfecto. Sabía yo si funcionaba. ¿Cuál es el corporativo? Es el azul, ¿no? Pues ahí voy. Los Venga. dos están fenomenales. El vino, si tenemos que definir el vino en general, no el vino dulce, ¿el vino qué es? No es destilado, es importante esta diferencia, no es licor, ¿vale? Es fermentado, ¿vale? Para que entendáis esto, hay que entender una cosa, la fermentación es un proceso natural. Aunque nosotros no queramos que pase, eso pasa. ¿Habéis visto alguna vez ese vídeo en que están los monos, en eso, que cogen una fruta, se emborrachan y empiezan a hacer tonterías? ¿O porque comen una fruta que se ha caído al suelo? ¿Sí? Claro. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Están bebiendo? No están bebiendo. Están cogiendo una fruta que se ha caído del árbol, ¿vale? Esa fruta al caerse del árbol se rompe un poco, ¿vale? La fruta dentro, cuando está muy madura, al final una fruta muy madura lo que tiene es mucho azúcar, ¿vale? La fruta madura, azúcar; la fruta no madura es la fruta verde, ¿vale? Ácida, más ácida. Entonces la fruta muy madura se cae al suelo, se rompe, y ahí entran en acción las levaduras, que hasta ese momento, las levaduras son esos microorganismos, bichitos, que hasta ese momento estaban fuera, en la piel o en el suelo, ¿vale? Pero al ver que ahí hay azúcar, que es lo que más les gusta a las levaduras, entran en la fruta y se lo empiezan a comer. Y al comerse las levaduras, las levaduras al comerse el azúcar, producen dos cosas, que son alcohol y CO2, y eso es la fermentación. Esto es lo que se llama fermentación. Si os preguntan, ¿quién es el responsable de la fermentación? Las levaduras y el azúcar. El azúcar sin levaduras no fermenta, las levaduras sin azúcar no fermentan, ¿vale? El azúcar y las levaduras. Los monos comen eso que tiene ya alcohol y dicen qué chispita tiene, qué fruta más rica, es como picante y encima tiene alcohol, y se ven ahí dando saltos y todo eso. Si pensamos en esto que lo hacen los monos y entendemos, esto es, me encantan las clases de vino porque al final hay la parte enológica del vino, la parte de sumillería también y de conocer eso, pero hay una parte de historia, ciencia, geografía y cultura y economía, ¿no? Importantísima. De hecho, si estáis aquí haciendo esta formación es porque esta formación os va a ayudar a ser mejores profesionales y por tanto a amortizarlo después, ¿no? Esto tiene que ser rentable todo. El vino es anterior a que exista el hombre. ¿Cómo es posible? Hombre, antes de que existiera el hombre no había botellas de vino, ¿vale? Pero antes de que existiera el hombre, porque primero es el reino vegetal y luego sale el reino animal,
había plantas, ¿vale? Esas plantas daban el fruto caía, ¿vale? Como he dicho, no había animales que se las comieran, pero bueno, entonces esa uva que caía se rompía, las levaduras hacían y ahí se hacía vino. No era un vino ni líquido siquiera, era como la fermentación directamente de la fruta o del jugo que quedara. Si a lo mejor eso quedaba justamente entre dos piedras y se hacía una especie de recipientito natural, espontáneo y casual, pues a lo mejor ahí sí que había alguien y ya llegaría quien fuera a bebérselo. Pero el hombre se encuentra con eso, como los monos, esos vídeos de YouTube que hay que se encuentran esa fruta. Y el hombre, que no es tonto, dice, ¿esto qué es? Esta maravilla, vamos a hacer esto. ¿Qué hay que hacer para hacer esto? ¿No? Como todo en la vida, observar, intentar dar y ahora lo voy a hacer yo, ¿vale? Entonces, para hacer vino, lo primero que necesitamos es la uva, ¿vale? La uva, la fruta. Este esquema lo hemos comentado en otras clases, pero me gusta repasarlo porque nos ayuda a entender que el vino solamente es uva, ¿vale? Uva procesada, o uva, ahora veremos, fermentada, pero no es la uva fermentada, es el mosto de la uva fermentada, ¿vale? En el vino tenemos aquí, en la uva, lo que tenemos aquí en medio, que son las pepitas. ¿Cómo las llamamos? ¿Semillas? Semillas, pepitas, no, está bien dicho, la palabra correcta es semillas, pepitas. Cuando coméis las uvas, ¿nos gustan las semillas y las pepitas? Tiene un sabor amargo, no nos gusta, ¿verdad? Pues para hacer vino tampoco. Si no te gusta ahí, ¿para qué vas a meter en hacer vino? No te interesa, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí alrededor? La pulpa. No, esto es dentro. Imagínate que la hemos cortado, dentro es la pulpa. ¿Y la pulpa qué tiene? Tiene azúcar, sobre todo, ¿qué tiene la pulpa? ¿Qué líquido? ¿Qué agua, ¿no? Como nosotros somos un 70% agua, esto es un 90 y tantos % agua, ¿vale? Eso es así. Pero la uva es una fruta, ¿verdad? Vale, me da igual que sea el tomate, o que sea el plátano, o que sea la uva. Mira que son frutas que al final son colores diferentes y formas diferentes, ¿vale? Cuando nacen, ¿no? Cuando florece la planta y sale la primera brote del tomate o del plátano o de la uva, ¿cómo es eso? Verde y pequeño, ¿sí o no? Te da igual si es plátano, tomate o uva, verde y pequeño. Si lo metes en la boca, ¿eso a qué te vas a ver? Amargo y ácido, ¿verdad? ¿Y está blando o está duro? Está duro, está muy duro. Está la fruta ahí, que acaba de nacer, todo muy tirante, toda esa fibra, ¿vale? Y esa acidez muy tirante. Pero según va madurando y según van pasando los días y le va dando el sol, le va comiendo nutrientes, esa fruta se va soltando, se va abriendo, se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Cada vez tiene más agua, tiene más nutrientes, la acidez la tiene, ¿vale? Pero va teniendo, según va madurando, cada vez más azúcar, lo habéis dicho bien, ¿vale? Entonces en la pulpa encontramos agua, porque es el líquido, lo que nos va a dar el líquido, encontramos la acidez y encontramos el dulzor, ¿sí? Cuando tomamos uvas en casa, de las que compramos en el supermercado, esas uvas son muy ácidas comparado con las que utilizamos para hacer vino, ¿vale? Si cogemos una uva de algún viñedo y hacer vino y la pones en la boca, eso es un caramelo puro, ¿vale? ¿Tiene acidez? Sí, pero tiene mucho más azúcar y la acidez apenas la notamos, pero tiene la acidez porque es una fruta, lo tiene ahí. De hecho, esa fruta, como hemos dicho al principio, verde, pequeñita, sabía amargo y eso, si la cogemos un poquito más crecida, a lo mejor ya pierde un poco el amargo y está más ácida, ¿verdad? Y nos sabe como cítricos, limones, como pomelos y tal, y según va creciendo y va madurando, pues va cambiando y al final ya tiene sabor de uva y como uva madura o mermelada, un poco así, ¿no? Según va madurando y todo eso. Es decir, que sin hacer nada nosotros, solamente con la planta y el sol y el ritmo de la planta, la uva va cambiando de sabor. Porque luego algunos de vosotros me preguntáis, ¿y cómo es posible que un vino tenga sabor a limón? Digo, no, pues porque has quitado lo demás, pero el sabor de limón ya lo tenía. No es que hayas puesto limón ahí, ¿vale? ¿O por qué tiene sabor de piña? Pues porque te recuerda al sabor o al olor de la piña, pero esos aromas ya los tenía. Bueno, aquí tenemos la uva. Y luego la última parte que habéis dicho es la piel, ¿no?
La piel también tiene sabor, ¿vale? Ya lo dijimos en la otra clase, la piel tiene sabor, aromas también. ¿Y qué más importante está en la piel? El tanino. ¿Te acuerdas de lo que era el tanino? El tanino es esa sensación de sequedad que nos da la piel. Imaginad que cogemos una bolsa de té, la abrimos aquí, la bolsa de té abierta en papel así, y te la metes en la boca directamente. ¡Wow! La sensación es de, se te queda todo pegado, astringencia, ¿vale? Eso es sensación muy tánica, muy de tanino, ¿vale? O, ¿habéis comido melocotón alguna vez? Durazno, ¿sí? Melocotón, ¿sí? ¿Con piel o sin piel? Hay quien dice con piel, hay quien dice sin piel. Si lo tomas sin piel, ¿cómo es esa fruta? Es jugosa, te llena la boca, es muy líquida, tal, empapa, ¿verdad? Y si lo muerdes con la piel, toda esa jugosidad y todo ese líquido, con la piel del melocotón, que es gruesa, peluda y con mucho tanino, seca, ¿verdad? Es como secante y astringente. Bueno, pues eso es el tanino. Y eso está en la fruta, en cualquier fruta, en la piel de la uva también está. Y el color está ahí también, ¿vale? Las uvas por dentro son todas blancas. No sé si estáis viendo por ahí. Las uvas por dentro son todas blancas, ¿vale? Si nosotros pelamos la uva, aunque sea negra, le quitamos la piel, lo que nos queda es una pulpa blanca siempre. Por eso el zumo de la uva siempre va a ser blanco. Si nosotros, para hacer vinos blancos, esto es recordatorio, pero vamos, para hacer vinos blancos, lo que nosotros cogemos es, me da igual si cogemos uva blanca o uva negra, estrujamos así, prensamos, el líquido que sale es blanco, ¿vale? Si queremos hacer vino tinto, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo junto con la piel, una maceración, es así. Fíjate que aquí decimos vino tinto, en inglés dicen red wine, vin rouge, vino rosso en Italia, y aquí es como si no quisiéramos llamar rojo algo que es rojo, ¿no? Decimos tinto. ¿Por qué se llama tinto? Porque está tintado. Porque está tintado. Es un jugo, o sea, es un mosto blanco, pero al estar en contacto con la piel, que es negra, se tiñe del color, ¿vale? Bueno, y aquí entonces ya tenemos el líquido, ¿vale? El líquido del mosto. Si la uva es muy dulce, ¿el mosto cómo es? Muy dulce también. ¿Habéis probado mosto alguna vez? Es muy dulce. Es muy dulce. Es muy dulce. Es muy dulce. Pues ya tenemos un vino dulce, ¿no? No. Hay que fermentar. Lo que tenemos aquí es un zumo. Lo que tenemos aquí es un zumo dulce. ¿Está bien? ¿Perdón? Concentrado. Es un método, pero en determinados vinos. O sea, aquí las decisiones enológicas es como el que al final a su receta le pone un poco de eneldo o le pone pimienta, o sí, está bien, está bien. Ahora vamos a ver los métodos de hacer vinos dulces, ¿vale? Que primero estamos recordando cómo se hace el vino y luego recordamos los vinos dulces. Entonces, esto es mosto. Aquí de momento no hemos fermentado. Tienen que entrar en contacto las levaduras, ¿vale? Aquí tenemos un zumo dulce, ¿vale? Y ahora entran en acción las levaduras, ¿vale? El bodeguero pone así las levaduras, no las pone así. Realmente el enólogo o el bodeguero ha cogido las levaduras que están por aquí fuera de la uva, ¿vale? Y están por el terreno. No las coge el día que coge la uva, se lo coge durante todo el año, porque las levaduras están todo el año. Cuando en casa hacemos así, decimos, uy, aquí hay polvo, ¿vale? Si eso lo pones en el microscopio, dices, polvo es una palabra muy bonita, ¿vale? Pero si lo pones en el microscopio, ves gente ahí dentro, ¿vale? Es bichos de un color, bichos de otro, de un tamaño, de otro, tal, y uno de ellos son los ácaros y otros son las levaduras, están en la naturaleza, ¿vale? Lo que hace el enólogo o el bodeguero es recogerlas, llevarlas a su laboratorio y clasificarlas, ¿no? Estas trabajan rápido, estas trabajan despacio, estas no sé qué, son levaduras, no van a aportar sabor al vino. Yo lo único que tengo para hacer vino es uva, zumo de la uva, y aquí ya meto las levaduras, que algunos, ¿cuál era tu nombre? Miguel,
lo que hacen es, igual que cuando cocinas, haces un sofrito primero para darle tal, pues aquí hace una especie como de, entre comillas, sofrito de levaduras mezcladas ya con un poquito de vino para que aquello empiece a fermentar. Cuando pones el resto del vino, ya aquello se va colonizando y se va fermentando todo, ¿vale? Entonces la fermentación es las levaduras que se comen el azúcar, ¿vale? Y que producen alcohol y dióxido de carbono. Si las levaduras se comen el azúcar, ¿cómo queda el mosto? ¿Ácido por qué? ¿Y por qué no queda de otro sabor? Está bien dicho. Vuelve a ser el origen, al origen inicial. Por eso todos los vinos tienen acidez, ¿vale? Por eso todos los vinos tienen acidez. Aquí ya no hay azúcar, ¿vale? Las levaduras se han comido, han producido CO2, ¿vale? Y han producido alcohol, ¿vale? Aquí sí tenemos ya un vino, y esto es fermentado, ¿vale? Fermentado. Para hacer un destilado que decíais, necesitamos una bebida fermentada antes, ¿vale? Porque la destilación es ir quitándote las cosas que no te hacen falta. La destilación es del alcohol producido aquí, ¿vale? Vamos a intentar quedarnos con el alcohol, vamos a quitarles cosas y quedarnos con el alcohol, ¿vale? Eso es lo que se llama destilar. Y para destilar lo que hacen es que esto lo ponen en un recipiente, ¿vale? Voy a poner el recipiente antiguo, ¿vale? Es una especie como de alambique, ¿vale? Así. Ponen aquí la bebida fermentada, ¿vale? Esto lo calientan con fuego, ¿vale? Y aquí se evapora, ¿vale? Se evapora. Entonces, el evaporarse aquí se condensa y aquí llenas otro depósito. Como es vapor, no vas a conseguirlo todo, no vas a conseguir que se evapore todo, pero vas poniendo diferentes, ¿vale? Eso es como se hace un destilado, ¿sí? No es materia de esto un día, pero un día si queréis podemos hacer una clase chula de destilados. ¿Os suena la historia? ¿Las meigas las conocéis? Meigas, ¿no? No, ¿el qué? ¿Las meigas? No, las meigas son las brujas de Galicia. No, pero las brujas en general, ¿sí? La bruja, nariz deforme, verrugas, ciega de un ojo, ¿sí? Feas y desagradables, ¿sí? La bruja. Hay brujas guapas, en las pelis nos ponen brujas guapas, pero todo eso viene de una leyenda de las brujas feas, ¿sí o no? En Galicia tenemos las meigas. Bueno, pues esto al final, pobrecitas, las brujas lo que hacían era intentar aprovechar todo lo que tenemos en casa, como buenas amas de casa, aprovechar todo lo que tenemos. Y si hay que hacer fermentado, fermentamos, y si hay que hacer destilado, destilamos. Lo que no sabían antes era que lo primero que se evapora aquí, el alcohol tiene muchos nombres y apellidos, ¿vale? Igual que las levaduras son Saccharomyces cerevisiae y hasta 8 apellidos vascos o 20 puede tener, porque eso son familias infinitas. El alcohol puede ser metanol, etanol, tal, y también composiciones más complejas, ¿vale? Bueno, el primer alcohol que se evapora aquí, ¿vale? Es metanol y es venenoso, que es lo que toda madre, nada más empezar a cocinar, prueba a ver qué tal y dice, pues bueno, pues está bueno, pues no sé qué, pero ese metanol produce deformaciones, ceguera, en fin, una serie de reacciones químicas en tu cuerpo que es un veneno, ¿vale? Porque al final es un veneno. Hoy ya sabemos que el primero no lo queremos para nada, pero os cuento ahora, este no lo queremos para nada. Cuando se sigue evaporando el siguiente, llenamos un depósito más grande, y el último, que son los restos con los pozos, tampoco lo queremos. Pero luego cogemos este y este, volvemos a llenar aquí, ¿vale? Otro poco y volvemos a seguir destilando. Por eso hay las dobles destilaciones, triples destilaciones, y cuanto más destiles, más puro es el alcohol, ¿vale? Y menos aromas tendrá. Una pregunta, esto es todo evaporación de la bebida fermentada, que puede ser una cerveza, puede ser un vino, puede ser cualquier fermento, cualquier bebida fermentada. ¿De qué color es el vapor? Incoloro. El vapor siempre es incoloro, ¿sí? Y cuando lo condensamos siempre es coloro, ¿sí? Son métodos, ¿sí? El triple seco sería
triple destilación, eso. Pero bueno, ahí, o sea, esto si queréis un día damos una clase. Yo quería contaros esta curiosidad de las brujas que existen, si existían eran feas y pobrecitas, no era su intención y tal. Y la otra cosa es, si para hacer un destilado lo que tenemos que hacer es la bebida fermentada, el vapor, y cogerlo, si el vapor siempre es transparente, entonces el whisky y el ron y el tequila, todo eso es marketing. El whisky puro es transparente. Es verdad que el tiempo en la barrica, ¿vale?, le va a dar un color, y luego ellos utilizan melazas que le dan colores, pero eso es otro tipo de producto, ¿vale? Pero que sepáis, claro, vas a la tienda y ves Johnny Walker, el JB, no sé qué, no sé cuántos, todos esos vinos así de diferentes colores, todo eso es marketing. Un día, si queréis, hacemos una clase de esto debería borrarlo con el otro invento, porque ahora ya se nota que... Bueno, no te preocupes, sí, voy a intentar utilizar la otra parte, y la parte de arriba ya está. Esto para que no haya ahí... Sabiendo que la pizarra es de un solo uso, me voy a centrar en la clase de hoy, ¿vale? Venga, no, sí, vale. Ya sabemos cómo hacemos el vino, ¿vale? Cogemos el zumo de la uva, el zumo de la uva lo fermentamos con levadura y ya está, y entonces el vino fermenta. Por eso los vinos son ácidos. Si cogemos un vino de Rías Baixas, un Chacolí, ¿vale? Ahí se nota mucho, la uva era dulce, pero el resultado es un vino ácido y fresco, ¿vale? Refrescante además, muy bien. En los vinos tintos jugamos con el tanino, entonces tienen la acidez que nos hace salivar en la boca, ¿vale? Pero el tanino de la piel y la barrica además nos hace esa astringencia, con lo cual son vinos muy equilibrados, ¿no? Estamos salivando, pero a la vez está eso recogiendo, está muy bien, ¿vale? Y entonces ahora, ¿cómo hacemos un vino dulce? Imaginar que sois cocineros, chefs o ingenieros o lo que queráis hacer, pero tenemos que hacer un vino que sea dulce. ¿Qué hemos dicho que era el vino dulce? No, ¿qué hemos dicho antes? ¿O qué he dicho yo que era el vino dulce? Vino con azúcar, ¿vale? Vino con azúcar. Pero el vino solamente puede venir de la uva, no puede venir de otro... no podemos poner aquí azúcar, ¿vale? Si no podemos poner azúcar, ¿cómo se os ocurre que podemos hacer un vino dulce? Para. No, pero eso no, porque la piel al final nos da igual. Aquí está, la piel no está el azúcar. Aquí estamos hablando de... ¿El azúcar dónde está en el vino? En la fruta, ¿no? Y aquí el mosto... Vamos a volver aquí, ¿vale? Tenemos aquí el mosto que vamos a hacer que fermente, ¿vale? ¿Y cómo disminuyes el tiempo de fermentación? ¿Cuál es tu nombre? Balmori. ¿Entendéis lo que dice Balmori? Él dice... Espera. Si nosotros aquí, cuando las levaduras se están comiendo el azúcar, ¿vale? No les dejamos que se coman todo el azúcar. A mí me contaron una historia que las uvas, antes, por el periodo de importación, pacificaban las uvas y eso les daba mucha dulzura. Vale. Eso vamos a verlo ahora. Ahora vamos a ir a esa parte. Que fermente todo el alcohol, no. Que no fermente todo el azúcar, que las levaduras no se coman todo el azúcar. Venga. Para, no hace falta añadir de momento. Vamos a dejarlo ahí. Si no queremos que se coman todo el azúcar, ¿qué podemos hacer? Les podemos decir, levaduras, ya. Bueno, hay un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Sacarlas. En el momento en que están trabajando y están comiéndose el azúcar, lo que haces es que filtras aquí y vuelves a poner el producto aquí. Aquí se quedan todas las levaduras, ¿vale? Filtrando, ¿vale? Filtras el producto y tal, y ahí consigues que haya... Pero ahí, ¿qué vas a conseguir? Que haya una fermentación media, ¿no? ¿Cómo va a ser este vino si quitas las levaduras así? Pues va a ser baja graduación, no va a tener gran graduación de alcohol, ¿vale? Va a tener un poco de dulzor y eso está bien, ¿vale?
¿De qué otra manera podemos hacer que las levaduras, sin quitarlas, que podamos parar su trabajo? ¿Cómo? ¿Temperatura? Perfecto, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Y te estás dando cuenta que esto es una receta, ¿verdad? Como una receta de cocina, como una receta de tal. Si fuera por temperatura, ¿qué crees que es mejor? ¿Más temperatura o menos temperatura? Es decir, ¿cálido o fresco? Cálido. ¿Por qué cálido? ¿O por qué cálido no? La temperatura media mala. ¿Eh? La temperatura media es mala, ¿no? O sea, Pero por eso te digo, o sea, las puedes, está bien pensado. Vamos a atacarlas con temperatura. Ahora, ¿con qué temperatura la atacas? ¿Con fría o con caliente? es que, claro, si es un líquido y le metes calor, se va a evaporar. Temperatura ambiente. Aquí lo ha dicho Álvaro, si es un líquido y le metes calor, puede evaporarse, puede tener otro tipo de reacciones. El calor y el oxígeno son los enemigos de toda reacción química, ¿no? Entonces, por calor no. Pues vamos al frío. No, frío. Vamos a enfriarlas, ¿vale? Vamos a intentar enfriar, porque además al enfriarlas se mueren de frío. O sea, las puedes matar de calor, está bien, pero eso van a sudar, van a desprender ahí cosas, tal, no queremos. Las puedes matar de frío y además vas a mantener aromas puros de la esta. Cuanto más frío tengas las cosas en la nevera, las pues tienes ahí para que se mantengan los aromas y los esto, ¿no? Sí, no hay congelación, ¿eh? Esa congelación que tú dices es otra, que esa es más chula, que vamos a ver también después. Porque de momento... Las levaduras no son como las levaduras que usamos en panadería, que cuanto más calorcito hace que se infle más, son diferentes. Esta es la levadura de aquí, es la Saccharomyces porque se come los azúcar es el azúcar, ¿vale? Que come el azúcar, Saccharomyces cerevisiae, ¿no os suena, no? Cerevisiae sí os suena, cerevisiae, cereveza, la cerveza no suena, es la misma que se utiliza para hacer cerveza, la misma familia, pero esa familia ya digo que tiene muchos apellidos, ¿vale? Y hay unas que van más rápido, otras que van más despacio, unas que, en fin, que aceleran o que frenan, sobre todo eso. Lo que sí tienen las levaduras, y eso también os lo digo, es que son como personas. Entonces, si yo tengo que trabajar y me quitas el trabajo, no puedo trabajar, ¿vale? Son personas sordas, ¿vale? Ya hemos dicho que no podemos decirles levaduras parad porque ellas no oyen, ¿vale? No escuchan. Por frío y por calor las puedes matar, pero entre matarlas por frío y por calor las matas por frío, ¿vale? Las que dejamos inutilizadas por frío. ¿Y qué más métodos se os ocurren? Frío, segundo. Sí, pero estamos viendo aquí ahora mismo, estamos en el depósito, Eso lo vamos a ver después. Frío, hemos dicho, filtro. No, frío, hemos dicho frío, sí. Frío sí. Filtro también. ¿De qué otra manera te cargas a alguien? Veo que no estoy en clase de asesinos, eso está muy bien. ¿Eh? De hambre, muy bien. Le quitas los nutrientes, perfecto. En este caso las levaduras lo que más necesitan para es el azúcar, no le puedes quitar el azúcar que lo tienen ahí, no le puedes quitar la comida, pero ¿qué le puedes quitar? Oxígeno. Las asfixiadas. Es terrible, pero tú quieres hacer tu vino y tú lo has puesto ahí, ya está. ¿Cómo quitas el oxígeno de aquí? Realmente no se quita el oxígeno, se intercambia, ¿vale? El oxígeno aquí está en esta parte de arriba del depósito. Si nosotros ponemos ahí sulfuroso, ¿vale? El SO2, el sulfuroso, les estás quitando el oxígeno, ¿vale? Realmente lo que haces es que la gente... Luego en la botella tendrás que poner una cosa que pone que es que contiene sulfitos, ¿vale? Sulfitos vienen del sulfuro, del sulfuroso, del azufre. El azufre está en la naturaleza, no es tan venenoso, está en la naturaleza. Otra cosa es que no desayunes azufre, muy bien, mejor para ti. Pero el sulfuroso lo que hace es que pone una capa de, como si dijéramos, una especie como de gas, en el fondo es como una especie como de extintor, ¿vale? Que tú pones aquí arriba, eso hace que el vino no esté en contacto con el oxígeno, ¿vale? Realmente cuando las botellas contiene sulfitos, no lo tenemos que ver como algo malo, lo tenemos que ver como alguien que se ha preocupado de que el oxígeno no intervenga en ninguna de las fases de elaboración del vino.
hemos quitado el oxígeno para que no haya esas reacciones que no queremos, para que el vino nos llegue lo más limpio y lo más puro posible. Bueno, pues eso es lo que está haciendo con sulfuroso, las matamos, les quitamos el aire y ya está, ¿vale? Cuando abrimos un vino y no lo terminamos, volvemos a poner el corcho a una tapa. ¿Qué sucede con ese vino? Ese se va a oxidar. Cuando tú sirves el vino y el vino lo pones así, hace blob, 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 el blob, blob, blob no es lo que queda aquí, es el aire que está entrando. Entonces, cuando tomas un vino y te queda la mitad de la botella, o te has confundido de vino o te has confundido de compañía con quien estés tomando el vino. Tienes que tomar otro vino o con gente que beba más. No se puede quedar una botella a medias nunca, dejes una botella a medias. Pero si la tienes que dejar a medias, el método que se utiliza más fácil es una especie como de extractor, como el de los estos para quitar el aire, que lo deja hermético y vacío. Utilizan en cocina que viene, por ejemplo, ¿no? Vino blanco para hacer pescado, no utilizas todo el vino. Claro. Para que el vino que ha sobrado te anular. Sí, pero se va a estropear, va a oxidarse, O sea, ya no va a tener va a oxidarse. Eso es. Claro, es un vino de menos calidad. Sí, el vino de cocinar se suele utilizar el vino de cartón, que es un vino de menos calidad, que tiene menos interés y bueno, que se pierde un poco. ¿Cualquier vino pasa que se oxida al destaparlo y no consumirlo todo? Claro. ¿Cualquiera sea que sea? Sí, estos vinos de aquí son bastante inmortales, los llamamos, ¿vale? Porque aquí tienen dos añadidos que estos dos tienen el azúcar, que se utiliza bien como conservante, y además alcohol, ¿vale? Pero por lo general, quitando los vinos dulces, el resto de los vinos, en cuanto abres la botella, va a ir apagándose, como si cortáramos una manzana por la mitad y la dejáramos aquí en clase. más ¿Mm? o sea que el vino dulce sí tiene más durabilidad. Un poquito más de durabilidad, Porque todo el vino dulce que me gusta. pero un poquito más de Me duran unos 2 días o 3 días. Ah, eso sí, te voy a decir yo, 2 días, 3 días, no le des ahí más tiempo, ¿vale? Una herramienta para eso es que me sale decantador, pero es el filtro. Sí, hay una, o sea, yo lo que tengo en casa es un tapón que le pones y herméticamente lo cierras y sacas el aire y ya está. Y me vale, no tengo ni idea, la verdad que no sé cuál es el nombre. Sí, puede ser una bomba de vacío o lo que sea. Luego hay otros que son intercambio. Tú dices, lo que hemos dicho antes, pones un gas aquí, o sea, tú tienes la botella aquí abierta, ¿vale? Y está hasta aquí, imagínate, de oxígeno, ¿vale? Pues lo que haces es que metes un gas inerte, ese gas no oxida, es un aire no es aire, ¿no? Es otro gas, nitrógeno, lo que sea, que no oxida, queda aquí, ese al meterse este gas se expulsa el oxígeno y lo tapas igual, ¿vale? Y luego hay un método que es el Coravin, que es una marca que ha creado una especie como de inyección, que pones aquí una inyección al vino, ¿vale? Va con una especie como de pistola y que tú, según vas la inyección, no rompe el corcho, ¿vale? Y según tú sirves el vino, a la vez va rellenando la botella con un gas inerte, ¿vale? Pero esos inventos son carísimos y tal. Luego quitas la inyección y el corcho recupera su forma otra vez y sigue protegiendo la botella. Como no es 100% seguro, esto está muy bien para cuando tienes grandes vinos en casa y no quieres tomarte una botella de 400 euros, una copa y dejarla abierta, y entonces vas tomando una copa cada día, pero tampoco te va a aguantar a lo mejor la semana que vas a tenerte la botella. Entonces, pero bueno, existen soluciones. Ya digo que la mejor solución, como en el vino no existe la solución de la cerveza, que es la monodosis, ¿vale? una lata para cada uno. Buscar buena compañía siempre para que no se acabe la botella, ¿vale? Pero bueno, vamos otra vez, perdonadme que nos desviamos. Hemos matado las levaduras por frío, las hemos filtrado, les hemos quitado el oxígeno, y hay una más que no me habéis dicho, porque me imagino que vosotros sois gente seria y nunca os habéis emborrachado, pero en las levaduras se emborrachan. Las levaduras, cuando llegan a 15 grados de alcohol, ¿vale?, no pueden más, mueren por coma etílico, ¿vale? Yo tengo un amigo que aguanta 3 copas más y que es capaz de beberse hasta, bueno, pues vale, a lo mejor 15 grados y medio, 16 grados, hasta ahí a lo mejor alguna levadura puede sobrevivir, pero a partir de ahí ninguna, ¿vale? Entonces, para eso tendríamos que añadir aquí alcohol.
Porque el grado de alcohol sabéis lo que es, ¿no? Cuando aquí te dice que eso tiene 15 grados de alcohol, cuando eso tiene 15 grados de alcohol, significa que si dividimos esto en 15 partes, ¿vale? Una parte entera es solamente es alcohol puro y el resto es vino, ¿vale? Eso es un porcentaje. Con lo cual tú puedes añadir alcohol, ¿vale? Y entonces subes esta graduación, ¿vale? ¿Vale? Normalmente, ¿eh? Sí, no. Vale, pero Ignacio, ¿otro nombre? Miguel, pero efectivamente, como dice Miguel, cuanto más alto sea eso, mejor. Pues mira, el alcohol, ¿qué alcohol puedes poner aquí para subir el alcohol? ¿Qué le pones? ¿Johnny Walker? ¿O Bacardí? ¿O vodka? Solo vino. Solo puedes poner vino, porque el vino es solo de la uva. Entonces, o pones vino, y cuando pones vino ya estás subiendo el grado, porque ya hay botellas con 13, 14 grados, pero cuanto más pongas, más porcentaje va a haber, ¿vale? O sea, que o pones vino o pones destilado de vino, ¿vale? Destilado, lo que hemos hecho aquí, lo haces con vino, destilado de vino. No puedes poner un alcohol que no sea vino, ¿vale? Y respecto a lo que decía Miguel, si pones un alcohol más alto de alcohol, el alcohol, cuanto más grados tiene, cuanto más puro es el alcohol. ¿Cuál es el alcohol más puro que conocéis? No. El de curar. ¿Cuántos grados tiene eso? 96. Ese es alcohol puro. O sea, eso ahí no hay ningún tipo de sabor en ese alcohol, ¿vale? De ahí para abajo cada vez va teniendo más sabor. Entonces, si tú pones un alcohol muy fuerte, estás añadiendo alcohol puro sin sabor, ¿vale? Pero por ejemplo en Oporto se utilizan alcoholes un poco más bajos, ¿vale? Para dar un poquito más de sabor. Alcoholes más bajos con un poquito más de sabor, y ese alcohol ayuda a hacer. Entonces, borro este momento aquí. Si nosotros tenemos aquí la fermentación con el azúcar, y las levaduras están comiéndose el azúcar, añadimos alcohol, ¿vale? Y lo subimos vamos a poner 18 grados, por ejemplo. Lo subimos a 18 grados, las levaduras se mueren. Por supuesto, habrá que filtrarlas luego otra vez para que no se queden ahí, ¿vale? Pero las levaduras se mueren, ¿vale? ¿Y cómo se queda ese vino? Dulce. Eso es el Oporto. ¿Le das potencia? Sí. Potencia y 19,5 grados. Claro. Le das fuerza. Lo vais a catar luego en la copa, ¿vale? El alcohol es el ejemplo del Porto. Jerez hace otra cosa. Jerez termina la fermentación, ¿vale? Y cuando todo esto de aquí ya se ha comido, ya no queda vino dulce, ¿vale? Cuando ya no queda vino dulce, ya queda el vino seco, ácido, ¿vale? Eso. Entonces aquí añade alcohol, ¿vale? Y ahí no hay, esto no tiene nada que ver con los vinos dulces, ¿vale? Es así como se hace el Jerez. Y ese tiene una evolución diferente, porque como tiene ese grado de alcohol, se crea ese velo de flor que hace una crianza diferente en la barrica, que se llama la crianza biológica, que no es la oxidativa, la normal, y así por eso los vinos de Jerez son diferentes, ¿vale? Entonces nos nota por frío, filtrándolos, añadiendo sulfuroso, añadiendo alcohol, y hay otro más. Que también puedes matar a alguien, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sí? Más que envenenándolo, es llenándolo de comida. Mucho azúcar. Y con mucho azúcar también dicen, mueren también de azúcar. ¿Cómo añades azúcar aquí? ¿Qué sacas de la pulpa? Mosto. Pues haces una concentración de mosto. ¿Cómo se hace una concentración de mosto? Reduciendo, ¿no? Reducir, si sabéis, cocina, va reduciendo un mosto concentrado, lo añades aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí azúcar, ¿vale? Y lo añades aquí y entonces queda más dulce, las levaduras no terminan su trabajo, luego habrá que filtrar y todo eso, y así quedan los vinos dulces, ¿vale?
Bien, hoy vamos a catar un vino con alcohol añadido aquí, ¿vale? Y otro vino, que es el Gewürztraminer, el Viñas del Duero. La Gewürztraminer es una uva que trae bastante azúcar, y este vino no nos hace falta saber cuál de estos métodos se utiliza, ¿vale? No se ha añadido azúcar porque no es súper dulce, pero han utilizado uno de estos métodos, no el de añadir alcohol porque no es un vino muy alcohólico, uno de estos para acabar con las levaduras, ¿vale? ¿Bien? Vale. Y ahora vamos a la parte que a Miguel le molaba y que le parecía también, que es la que conocemos del vino, que es la que nos gusta y tú también lo estabas comentando, ¿vale? Ya sabemos, cuando la uva nos llega a bodega, cómo podemos hacer nosotros, que somos los que controlamos el proceso, que somos los que vamos a hacer el vino, cómo es esto, cómo cómo hacer para que el vino quede dulce, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Vale. Como este dulzor depende del que tenga la uva, ¿y si hacemos que la uva venga con más azúcar? ¿Qué os parece? Inteligente. Uva más madura. Venga, decidme métodos para que la uva venga con mucha más azúcar, en la que podamos ahí concentrar el azúcar. Más madura, has dicho, ¿y habéis dicho cuál? Pacificar. Más dulzona, efectivamente. Es la fruta y es la maduración. Y si eso lo dejas madurar más, y lo dejas madurar más, y lo dejas madurar más, va a quedar más dulzón, ¿vale? Y si eso lo dejas madurar más, y lo dejas madurar más, se va a secar. Se va a secar. La pacificación. La uva, que era así. ¿Cómo? Claro, la uva tenía toda esta pulpa, no sé qué, la hemos dejado secar, y ahora la uva era así antes, la uva era todo esto, pero ya solamente queda esto de aquí, ¿vale? ¿Qué ha pasado con todo el agua que había aquí? Se deshidrata. El H2O se va, ¿sí o no? No, me imagino que no al 100%. No al 100%, no al 100%. Queda aquí, y el azúcar, ¿qué pasa con el azúcar? Se concentra. Habéis probado las pasas, ¿no? Se concentra. Todo esto son la pasa, sí. No al 100%, porque si se fuera el agua al 100%, ¿qué pasaría? No podríamos hacer vino, ¿vale? Pero se va bastante. Fíjate, el tamaño que queda de esta, te va toda esta parte y toda esta parte de aquí, hay una merma del 60%. Eso significa que para llenar este depósito hay que echar más que doble cantidad o triple o cuatriple, claro. Para llenar este depósito que antes lo hacíamos con un número de uvas, ahora vamos a necesitar mucho más. ¿Sí o no? Y también creo que eso aporta más, más vida al producto, creo. El hecho de no tener agua muere más rápido. Aporta más vida al producto al no tener agua, claro, esto lo hace un poquito más longevo, está claro. ¿El qué? Maduración la tenemos ahí, le dejamos, aquí está, tú lo has dicho bien antes, es una sobremaduración, y hay gente en España, lo que se hace es, se deja sobremadurar, ¿vale? Y luego se recoge la uva, esto en Córdoba, porque realmente la Pedro Jiménez, que es con que la uva con la que se hace esto, Jerez tiene un viñedo de Pedro Jiménez, es Montilla Moriles quien tiene toda la producción de Pedro Jiménez del mundo. Son ellos los que venden a Jerez la uva preparada para empezar a elaborar, pero en Montilla Moriles extienden en unas alfombras, en unas nallas ahí en el campo, toda la uva recogida, ¿vale? Y la van dejando al sol. Ahí van moscas, van todo eso, y lo vas moviendo y le vas dando la vuelta a la uva para que se vaya pacificando, ¿vale? En Italia dejan que sobremadure en el viñedo, ¿vale? O sea, Sin arrancar. Si llueve no se pudre. Y si llueve se puede pudrir. Claro, todo esto, el riesgo que tiene es que aquí se está debilitando la fruta y tú lo estás dejando más tiempo de cuando tienes que recogerlo y llega el frío. Vamos, llega una helada aquí y te puede romper esto, porque esto está muy frágil. Como tú has dicho, la fruta va madurando más, está más dulzona, pero está más frágil. La ves que tiene color ya pocho. ¿Sí? Además, cuando empieza a madurar más, empieza a caer ya sola. Exacto. Sí,
Sí, y bueno, y cuanto más tiempo la dejes, más riesgo de que vengan los pajaritos, o que vengan los conejitos, o que venga tal, y se coman la fruta. Claro, o sea, es decir, este vino, que nos gusta tanto, es más costoso de hacer. Porque hay bodegas que cortan el vino en la noche. Que recogen la uva por la noche, vale. Hay uvas blancas y tintas, ¿bien? Y hay uvas que son muy aromáticas y otras uvas que no son tan aromáticas. Cuando tú compras algo aromático en el súper y lo llevas a casa, ¿qué es lo primero que haces? No, lo metes en la nevera. Para conservar los aromas, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una uva muy aromática, vamos a intentar mantener todo ese aroma y retenerlo, nos gusta. Entonces recogemos por la noche, que es frío. En cuanto llegue a bodega, lo metemos en depósito de acero inoxidable con temperatura controlada, ¿vale? Y como nos gusta mucho el aroma, ¿ese vino va a pasar por la barrica para esto? No lo vamos a pasar por la barrica porque eso puede ocultar los aromas, ¿vale? En cambio, imagínate que tenemos una uva que no es aromática, ¿vale? ¿Tu nombre era? Jesús. Una uva que no es aromática, ¿vale? La podemos recoger a mediodía, que le esté dando el sol, que se inicien esos, entre comillas, procesos de cocción, que no se está cociendo la fruta, pero tiene un poquito más de calor, nos llega a bodega y queremos darle sabor. ¿Cómo le podemos dar sabor a una uva que no tiene sabor? Si no podemos añadirle nada, pues a lo mejor fermentar, en vez de en un depósito de metal, lo fermentamos en un depósito grande de madera. Es lo mismo el cochinillo hecho en casa que hecho en un horno de leña. Pues no. Que mientras más pequeño el almacenaje, más aporta La madera. Sí. Es un tema de proporción. Sí, O sea, claro, o sea, en una barrica pequeña hay más contacto del vino con la madera. En una barrica grande hay más líquido y por tanto hay menos contacto con la barrica. Pregunta. ¿La madera es de acuerdo al aroma que le quiere dar? Por ejemplo, una madera de naranjo. Vale, nada que ver. Buena pregunta y nada que ver. Yo la primera cata en la que estuve en mi vida, ¿cuál es tu nombre? Isabel. La primera cata en la que estuve en mi vida, Isabel, cogía el señor la copa y decía, este vino tiene aromas de frutos rojos, frutos negros, tal, decía, sí, y decía, y tiene la vainilla, que esto es madera, y dice, y tiene las especias dulces, que son el coco, el clavo, la canela, eso es roble americano y tal. Y yo cogía la copa y decía, a ver, la fresa roja, la fresa negra, sí, tienes razón, y el coco, y la vainilla, tal, y claro, digo, esto es roble americano, qué cosa más buena el roble americano, ¿no? Qué maravilla. Y cuando me iba a mi casa, me decía a mí mismo, vamos a ver, Javier, idiota, ¿cuándo en tu vida te has pegado la lengua a un roble americano para saber que lo que este tío decía era verdad? ¿Vale? Pero, te voy a decir, no, es que tu pregunta es buenísima. Para hacer el vino se utiliza la uva y para hacer las barricas se utilizan dos tipos de árbol. Siempre es la misma, roble, ¿vale? Roble americano o roble francés, ¿vale? El roble americano, o sea, en cualquier caso, el roble lo vas a detectar porque va a tener aroma de vainilla, ¿vale? Si hueles vainilla, eso es roble. Ahora, puedes irte a una vainilla dulce, a la canela, al coco, al clavo, y eso es roble americano, ¿vale? Que te puede recordar un poco a los whiskies de Kentucky, de Tennessee, el Jack Daniels y todo eso, ese tipo de aromas de whisky dulce. O puedes encontrar la vainilla más especiada y pimienta y otro tipo de especias un poquito más especiadas, nunca mejor dicho, que es el roble francés, ¿vale? Entonces tenemos el roble americano y el roble francés. Y también hoy en día la investigación empieza a hacer, y las acacias de Croacia y otro tipo de árboles, pero esto no va a influir nunca, Isabel, en el sabor final del vino en cuanto a la fruta, ¿vale? Porque en el vino lo que nos va a diferenciar un vino de otro, sobre todo, son los aromas primarios, ¿vale? Los aromas primarios son los que vienen de la materia prima. Entonces, si el vino sabe a limón, o sabe a naranja, o sabe a fruta tropical, o sabe más a fresas que a moras, o más a frutos más tipo la ciruela o lo que sea, va a depender mucho de qué tipo de uva sea, ¿vale? Hay aromas secundarios, como la barrica, la vainilla, las levaduras. A veces hay vinos que a veces las levaduras, en vez de filtrarlas aquí, las dejamos y removemos un poco. Cuando el vino no tiene sabor, como una Chardonnay,
lo traemos aquí y lo dejamos un poco que tenga contacto con las levaduras, y tiene ese vino tiene unos aromas como de miga de pan, de tostado, tal, sin haber pasado por barrica, ¿vale? Un poquito más complejo, porque al final buscamos que el vino, como cuando hacemos una receta o cuando hacemos tal, que tenga un poco de equilibrio, un poco de todo, ¿vale? Que no sea un vino corto y que se muera nada más pasar, ¿vale? Esos son los secundarios, ¿vale? Los aromas secundarios. Y los aromas terciarios son los que vemos en la evolución del vino, cuando el vino está envejecido y tiene aromas de cueros, de cafés, de tabacos, de todo eso, cuando ya pasa mucho tiempo el vino y se desarrollan esos aromas un poquito más diferentes, ¿vale? Entonces siempre vamos a buscar en una cata los aromas primarios. ¿Y habías comentado tú algo? Iba a comentar yo. A ver, que también había escuchado de que lo hacen últimamente, he visto mucho que la que Correcto. Correcto, pero eso no aporta aroma. El cemento, no, el cemento es una... al final, industrializado. ¿sabéis por qué se llevan los vinos en barrica? Para el transporte. Eso empezó por... ¿Sabéis por qué los camiones llevan containers? Pero esa historia, hago un paréntesis, perdonadme. Por eficiencia. Esto era un camionero que en la cola de donde iba a descargar, en el puerto, se dio cuenta que había un camión que llevaba grano, y entonces había que llevar todo el grano y descargar todo el grano. Pues mira tú el lío. El siguiente llevaba coches, el siguiente llevaba cajitas de no sé qué, el siguiente llevaba muebles, el siguiente no sé qué, y este decía, ¿y no será más lógico llevar una caja que nos llenen a cada uno y que la grúa solamente coja la caja y la ponga? Esto es un invento de un tío que se ha forrado hace 60 años inventando el container, y es un señor que llevaba camiones. El barril es lo mismo. Antes los vinos viajaban en esas ánforas antiguas, que eran así, ¿no? Está mal hecho, ¿no? Pero vamos, más o menos ese tamaño, que era donde se hacía el vino y tal. Imagínate esto en un barco, ¿vale? Se cae, se rompe, pierde todo el vino y ya está. Y alguien dice, oye, vamos a llevarlo en barrica. Bueno, claro, no, totalmente. O sea, es la observación, la observación. Y entonces estos dijeron, vamos a ver cómo lo podemos mejorar, y hicieron la barrica. La barrica, ¿qué es lo que pasó? Que es muy gracioso. Se dieron cuenta que al meter el vino en la barrica, exacto, llegaba el vino a Inglaterra y decían, este vino está muy bueno. ¿Sí? Y entonces dice, ostras, le estamos dando el vino bueno y lo están comprando. Y entonces vamos a hacerlo nosotros también. Entonces eso, pues vamos, España, Italia y Francia son países que abusamos mucho de la barrica. Y lo dejamos aquí. ¿Sabéis cómo lo hacen en el Nuevo Mundo? O sea, hablamos del Viejo Mundo, es Europa, y el Nuevo Mundo es todo lo que no es Europa, ¿vale? Pues en el Nuevo Mundo, que son muy listos y que tienen mucha más libertad, no meten el vino en la barrica. Lo hacen al revés. ¿Cómo es al revés? Meten la barrica en el vino. Entonces esto lo trocean, lo meten como si fuera una bolsa de té, ¿vale? Gigante, y la ponen aquí, la bolsa de té. Bueno, no, en cemento, eso ya sería... sí, o sea, el cemento se utiliza, lo hacen en depósitos en el momento este, ¿sabes? Sí, pero bueno, hoy en día se utilizan cemento también, se utilizan huevos, porque el huevo además, claro, la fermentación os la he contado muy sencilla, pero la fermentación es una digestión, no sé si ahora os suenan las tripas o tenéis hambre o no, pero vamos, esto se está en constante movimiento y es ruidoso, la fermentación es exógena, es decir, produce calor, ¿vale? Entonces, todo eso hace que... O sea, hay que tener mucho cuidado y tener mucho control. Lo que se tomaban los monos y lo que se encontró el hombre a lo que hemos desarrollado de industria es bestial el avance que había. ¿Es pregunta? Todo lo que no sea Europa, o sea, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil... El pinotage es fantástico, y además... Claro, no, bueno, pero igual, o sea, hay gente que
Ya está, que valga mucho el vino no significa que te guste. Pero el pinotage es fantástico. El pinotage además es una uva que se hizo con otros, juntaron a dos uvas para hacer una uva que se adaptara bien es una mezcla de uvas hecha en especial para Sudáfrica. Eso es fantástica. Bueno, vamos a centrarnos en los dulces, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora, sí o no? ¿Vale? Venga. Sí. ¿El vino tiene alguna fecha, o sea, mínima y alguna máxima para saber diferenciar los sabores? O sea, cuando el señor, la bodega lo saca al mercado, debería estar preparado para beber. A mí me da mucha rabia cuando vas a bodegas que te dan el vino y dicen, bueno, a este vino le queda un poquito de tiempo en botella. Digo, pues guárdalo tú y sácalo cuando esté óptimo, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un negocio, ¿vale? Entonces, el que está haciendo el vino no lo está vendiendo, ¿vale? Aquí no es yo hago hamburguesas y las vendo directamente. Aquí, sobre todo, primero tú haces hamburguesas y dices, vamos a comerlas. Y dice, no, espérate un año. ¿Cómo que un año? ¿Y qué hago durante todo este año? Más hamburguesas, ¿vale? Entonces, tú estás un año haciendo hamburguesas para dentro de X tiempo empezar a vender. Es terrible. Pero sobre todo lo que pasa es que el que está vendiendo dice, oye, que tengo aquí a los de Suiza que nos compran ya un palé y que nos lo pagan ya. Y dices, pues lo siento muchísimo, porque yo tengo que esperar a que el sol me haga la maduración de la uva y estamos en agosto y hasta septiembre no puedo recoger la uva, no, pero que nos lo pagan ya, que nos lo mandemos. Y dices que no, que es imposible, o sea, decir, esto lleva sus tiempos, ¿vale? Entonces las bodegas deberían sacar el vino cuando esté preparado. Y el fecha de caducidad, hay un bodeguero que decía, que le preguntaba, decía, ¿y esas botellas, cuándo hay que tomárselas, no? Y decía, antes de que se las tome tu yerno. Ese es el momento de caducidad del vino. Hay vinos que están, o sea, por ejemplo, de los que tenemos aquí, estos vinos son viejos, ¿vale? No van a cambiar y se van a mantener, ¿vale? Esos se van a mantener y no van a cambiar nada, ¿vale? Este vino va a empeorar, este va a aflojarse. Pero hay vinos, como hemos dicho, que están muy bien trabajados en el campo, con mucha delicadeza en la fermentación y pasados tiempo en barrica. Cuando al vino lo pasas en barrica y el vino mantiene la acidez que hemos dicho que tienen los vinos, al final la barrica es como que nos ayuda a envejecer bien. Por hacer un símil, está bien educado porque le han dado palos, literalmente, ¿vale? Está con madera y tal, y le han dado palos y está muy educado para poder durar mucho más. Y además mantiene la acidez. La acidez, esa tensión que había al principio en la fruta que os contaba, que era la acidez, que luego se ha ido relajando, ¿vale? Si luego eres capaz de recuperarla, que es lo que tienen estos vinos, que tienen la acidez marcada, eso es buenísimo, ¿vale? Para aguantar. Pensad en esa acidez como... ¿sabéis esa gente que les cuentas cosas muy divertidas y en vez de reírse, ¡ah, qué buena!, no quieren sonreír para que los gestos de la cara no se le arruguen? ¿Sí? Para que no, exactamente, bueno, pero para que no se le arruguen. A mí esa gente me parece ácida, ¿vale? Pero se conserva muy bien. O sea, es decir, que no tiene arrugas, no sé qué, pues esa acidez también, acidez y barrica, hace que los vinos, hoy en día, hace que los vinos duren mucho. Hoy en día, las grandes zonas de elaboración de vino lo que quieren es tener vinos de guarda para que los vinos, cuanto más duren, en teoría mejor es la zona, mejor es la calidad de la uva y todo eso. Ya está, ¿no? Eso es, y entonces, caducidad, pues algunas bodegas te ponen aquí detrás en la etiqueta un tiempo de vida del vino, ¿no? Que es en plan de ahora está aquí a tope, pero si lo dejas 3-4 años va a ir creciendo de calidad y luego ya va a empezar a bajar y no sé qué. Mira, o sea, yo guardo vino en casa, pero porque me dedico a esto, pero a mis amigos les digo, no guardéis vino en casa, cuando queráis vino vas a la tienda y lo compras, ¿vale? Y no guardes nada, eso, porque al final luego no te lo vas a tomar, el vino se pone malo y mejor que en la tienda, que lo van a conservar ellos, si tú no tienes métodos para conservarlo, ya está. Y luego ya eso es un consejo vital, no esperes a un buen momento para tomarte el vino, hoy es el día, es así. Pero como negocio, sí. Bomba de vacío. Pero como negocio es importante, pero un negocio que tiene muchos vinos de guarda, claro. Solo le sale mucho. Claro. Como negocio, porque al final hay vinos que hacen, sobre todo en España, esto es una cosa de España, porque otros países sacan el vino directamente, pero en España nos gusta
te voy a responder a la pregunta con otra pregunta. Cosecha tiene un poco de tiempo en barrica, reserva tiene ya 2-3 años, tal, y gran reserva son 5 años en barrica, en botella, no sé qué, son unas normas, pero que solamente existen en España. Que en Chile a lo mejor dices reserva y es la reserva de la familia, y en Italia dices reserva y es una edición limitada, ¿vale? Eso solamente sirve en España. Cuando vamos a Francia a ver bodegas, que yo voy un montón, me encanta porque siempre hay alguien que pregunta, ¿y cuánto tiempo dejáis el vino en la barrica? Y entonces te dicen, tú eres español, ¿verdad? Y dices, joder, mira que lo he preguntado con acento perfecto y le he dicho tal, no sé qué, y ya me han detectado y eso, pero la pregunta es, ¿cuándo sacas el bizcocho del horno? Cuando ya está. Cuando ya está listo. Entonces tú el vino lo vas sacando, lo vas probando y ya está, y en el momento que tenga que ser, es el momento que lo saco. Cuando yo considere que está listo, ¿no? Es decir, que esto más o menos, y ya está. Es así. Profesor, y esos vinos que dicen, yo lo he visto en las películas, dicen, este vino es de la cosecha 1945. Sí, dicen el año como añadas especiales. Bueno, pues al final es verdad que hay años en que la climatología ha ayudado a hacer grandes añadas, y son añadas míticas, ¿vale? Y que es diferente en Rioja y en Burdeos y en California y tal, que son de vinos caros y buenos, en Toscana también y todo eso, bueno, eso, pero bueno, efectivamente hay añadas especialmente buenas. Claro, y que tenga una buena producción y que la uva sea excelente. Sí, sí. Eso sí. Venga, preguntas. Para conservar la botella, ¿en qué posición se tiene que poner? Las botellas se conservan en horizontal siempre, ¿vale? Esta es un rollo de conservar porque mirad lo difícil que es poner una botella con otra, ¿vale? Este es un rollo. Estas se mantienen mejor, ¿vale? Y estas también son un poco rollo porque también bailan un poco menos, pero también bailan. Voy, con vuestro permiso, a quitar esto de aquí. Esto no lo deberíais hacer, pero como estamos en clase lo enseño. ¿Veis ahí el...? No sé si se ve bien, pero vamos, el vino llega hasta aquí y el corcho empieza aquí, ¿vale? Si tú esto lo dejas aquí, esto no está trabajando nada, ¿vale? Esto no sirve para nada. Si lo metes en la nevera, que muchos decís, la nevera, temperatura constante y tal, el corcho, pobrecito, también tiene frío. ¿Y el corcho qué va a hacer? Y al encogerse, ¿qué va a pasar aquí dentro? Va a entrar aire, claro, y se va a empezar a oxidar, ¿vale? Entonces tú tienes que tener esto, dicen húmedo para que esto esté tal. Yo prefiero que sea a temperaturas constantes. Por eso digo no guardéis vino en casa, pero bueno, en todo caso, el vino tiene que guardarse en horizontal para que esté en contacto el corcho con el vino. Porque aunque no lo parezca, y aunque aquí haya un corcho y aquí esté la cápsula puesta, ¿vale? Así, por aquí entran y sale aire, ¿vale? Que es lo que hace que los vinos cambien y evolucionen, ¿vale? No está constantemente como el metro o como la calle aquí. Pensad en una carretera terciaria en Mongolia, que pasa un coche al mes, ¿vale? Pero aquí hay un intercambio micro que es imposible de ver, de aire que entra y aire que sale, y eso es lo que hace que los vinos vayan evolucionando. Tened en cuenta que esto es una receta de un producto natural en el cual la fermentación es natural, todo está natural, hemos quitado las cosas, es decir, que esto va cambiando solo. Venga, que nos desviamos. Hemos hecho la pasificación y ahora os pregunto, ¿un vino pasificado a qué nos va a saber? ¿Ah? No tiene por qué saber añejo, ¿eh? A pasas, claro. Va a saber, o sea, va a tener aromas de la fruta, pero va a ser fruta muy evolucionada, ¿vale? Vamos a tener fruta muy dulce, vamos a tener mermeladas, vamos a tener compotas, vamos a tener unos aromas muy dulces de la fruta. Mucha miel, higo, pasa, todo eso, ¿vale? Si lo añejamos en barrica, pues a lo mejor también encontramos más viejo, pero bueno, el añejado no se va a notar aquí, ¿vale? Bueno, ya hemos encontrado un método muy natural y muy lógico de hacer que la uva concentre más el azúcar y llegue, por tanto, a un mosto más dulce. ¿Qué otro método se os ocurre, aparte de la pasificación? La pasificación se hace con el PX en Jerez, vamos a poner aquí PX en Jerez, y con la Recioto en la Valpolicella, ¿vale? En Italia.
Son ejemplos así un poco internacionales, pero bueno. ¿Qué otro método se os ocurre para concentrar el azúcar en la uva? En la uva. ¿Cómo podemos conseguir que pase de aquí a aquí? Esto es como hacer mermelada, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí realmente? Que el agua, el H2O, ha desaparecido, ¿no? Venga, ¿eh? Se ha deshidratado el agua. ¿Cómo podríamos conseguir que se deshidrate el agua? Eso ya lo hemos hecho. Claro. Ahora, en vez de esperar todo ese proceso, pues directamente darle calor. No. Sacarle como el agua, por ejemplo. ¿Cómo podemos sacar el agua? ¿Con una inyección? No. Vale. No. Hay máquinas de azúcar. No. No. Vamos a juntar todo el agua. ¿Hay alguna manera de juntar el agua en una sola pieza? Es que si lo pensáis, lo sabéis, ¿vale? Si vas haciendo el camino, lo vas haciendo. ¿Qué pasa si tenemos una uva que está sana? Siempre uvas sanas, ¿vale? Con la pulpa con azúcar, ¿vale? Y aquí tiene agua entre medias y empezamos a congelar la uva. O se congela. No la congelamos nosotros, se congela naturalmente, ¿vale? Se congela naturalmente. ¿Qué pasa con la pulpa que está aquí? La pulpa en donde está el azúcar y la acidez repartida. Mirad lo que va a pasar. De repente, no es que se rompa, sino que exactamente se cristaliza. El H2O se cristaliza y el azúcar queda todo concentrado. Lo criogenizas, efectivamente. Aquí queda algo de azúcar también, porque es imposible que esto quede puro y tal. Pero cuando... ¿Habéis congelado alguna vez una botella de 2 litros de Coca-Cola? Sí. ¿Y cómo queda? El hielo Queda un hielo en medio, que es el agua, y lo de alrededor es un sirope, ¿sí o no? Porque el agua ha cristalizado, ¿vale? Y se ha quedado ahí como un hielo en medio enorme, y lo de fuera es el sirope. Pues esto es igual. Aquí queda cristalizado todo el agua, y aquí queda todo el azúcar. ¿Esto dónde se puede hacer? ¿En qué zonas? Zonas frías de elaboración de vino. Este vino en Alemania y en Canadá. Pero de todas maneras hay que esperar a que pase el tiempo, octubre, y en noviembre lleguen las heladas. Y hay que mantener esta uva cuidada. Es verdad que son uvas que por lo general maduran lentamente, ¿vale? Es como cuando éramos pequeños, había mucha diferencia entre el que había nacido en marzo y el que había nacido en diciembre, ¿no? Pues esto es igual. Aquí al final hay que esperar un poco esa uva que va más despacito para que está madurando todavía septiembre, octubre, noviembre, y ahí ya tiene punto óptimo de maduración y además coincide con las heladas, ¿vale? Pero tiene que ser helada natural, no vale que lo hagas tú y lo congeles. En España hubo unos que dijeron, vamos a hacerlo nosotros, en el Gramona, en Cataluña, fenomenal, un vino buenísimo. Pero, ¿sabéis cómo se llaman estos vinos? No, frisante es un vino crudo, espumoso, que tiene aquí al principio, tiene un poco de CO2, un poco de azúcar y tal, es un poco inicial, no. Pero tiene el nombre parecido, frizz por el frío tal, no, se llama ice wine, vino de hielo. En alemán, Eiswein, ¿vale? Eiswein, el ice wine. Ice wine, perdón. Ice wine. Vino de hielo. Se congela el agua y luego eso sí pasa por unas máquinas que no hay que separar ahí la uva, ¿vale? Simplemente lo que se va a fermentar es esta parte de aquí, o sea, sí que hay una especie como de rotura de la fruta en unas mesas que van pasando la fruta, rompe, separa y con eso elaboramos, ¿vale? Criogenización, sí, podría ser, pero vamos, no hace falta que sea criogenización porque la criogenización
es en ausencia de otros gases, es mucho más de laboratorio. Y esto tiene que pasar en el viñedo. O sea, y esto hay que recogerlo a mano o a máquina. A mano, esto es muy delicado. ¿Y a qué hora hay que recogerlo? En la noche. Anoche y a mano. Y está congelado. Imaginaros toda la ropa del Decathlon puesta, ¿vale? Toda la ropa del Decathlon puesta y con eso te vas ahí. La foto es, cuando ves la foto de gente vendimiando esta, dices, madre mía. Y con guantes, claro, y coger mucho cuidado. Eso es muy frágil. Es un poco como esa joya que dicen en casa, no la toques que se va a romper, ¿no? Pues eso. Y de nuevo hay menos uva aquí, con lo cual menos cantidad de azúcar, con lo cual va a madurar, o sea, va a madurar, no, hemos perdido, va a haber merma y esto va a hacer que el vino sea más caro. ¿Sí? Ahora, ¿qué aromas vamos a tener en este vino? En el anterior era higo, pasificación, fruta muy madura y tal. ¿Aquí? Vamos a notar, el dulzor lo vamos a notar, pero vamos a... ¿Eh? No, porque el frío ayuda a mantener aromas. Al contrario, vamos a encontrar un vino fresco y puro, muy puro, sí, efectivamente, muy puro, muy de la varietal. Aquí se suele hacer con la Riesling, con la Gewürztraminer, con algún tipo de uva que hay en Canadá, entonces es muy puro. O sea, ahí sí que es como si tomaras una uva dulce y tal, es de verdad muy de fruta, ¿vale? Es muy rico esto. Este vino es extraordinario. Si alguna vez tenéis oportunidad de tomar estos vinos, son muy varietales, se llama, del aroma de la variedad. ¿Eh? ¿Qué tan caros son? ¿No? Pues mira, cuando una amiga mía ha ido a Canadá ahora, me ha traído una botella, que son botellas además medias botellas, y 60 euros costaba la botella, o sea que no es barato. Pero bueno, oye, si te gusta el vino y te gusta probar cosas y todo eso, merece la pena. Sí, bueno, no sé si era medio o sí, algo así, más o menos. Más caro, más... bueno, y en España, el Ice Wine, los que hicieron estos, cogieron la uva, muy listos, la congelan en su garaje, en su bodega, y dicen, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? La recojo tal, la congelo, y le pusieron el nombre de vino de hielo. Estos eran catalanes, los de Gramona, que hacen unos vinos espectaculares. Gramona. Que hace cava, sí. Y ellos hacen un vino que se llama vino de hielo. Y le dijeron, no, los de Alemania y los de Canadá le dijeron, es que el Ice Wine, que le estáis poniendo el nombre, es un estilo de vino que ya tenemos registrado en Canadá y en Alemania, entonces tú no puedes ponerle ese nombre. Bueno, son muy listos y dicen, bueno, pues no le ponemos ese nombre, le ponemos otro. Videgel, que es vino de hielo en catalán. Y entonces, no, digo, como vuestro idioma es oficial, como el catalán es el idioma oficial, este nombre no lo podéis poner, porque es lo mismo que decir vino de hielo y tal. Entonces al final han hecho un cambio ahí, se llama Videglas, pero si las veis, son unas botellas así alargadas, muy estrechitas y tal, así, preciosas, como de este tamaño, que todo el mundo las quiere después para poner flores y para poner cosas, son unos vinos espectaculares, se hacen con Gewürztraminer y con Riesling, ¿vale? Más alargada que esta y más fina, ¿vale? Es la botella. Muy bien, ya estáis haciendo vinos dulces y nos queda el último método, el más mágico y el más especial, que es para este vino de aquí. ¿Cómo podríais hacer que la uva llegue con azúcar concentrado, que no sea por pasificación y que no sea por congelación? Pero ¿cómo podemos hacer que el agua salga de la uva? No. ¿Congelándole ya lo hemos visto? Después. No. Este es más difícil de llegar a él de manera natural. Os digo que es un factor externo. Es un... No, todo eso que está haciendo Miguel está bien, pero todos esos son procesos aquí en la bodega. Yo estoy diciendo cómo podemos hacer que la uva llegue dulce a la bodega. Congelar lo hemos visto ya. No es por eso. O sea, Pacificar. estando congelada, como llegue Cuando dulce a la ya bodega, al tope de o maduración. ¿Perdón? que estando congelada llegue con el dulce, con el azúcar y todo a la bodega, ¿no se lo está preguntando?
estoy preguntando cómo conseguir, aquí hemos pacificado y hemos concentrado el azúcar. Aquí hemos congelado y por tanto se ha concentrado aquí el azúcar. Y hay un método más. Esperar a que llegue a su tope de ¿No se maduración. puede agregar? Está aquí, no se puede agregar, no se puede agregar. No, vale. Es que esta es difícil de pensarla así. Si encontráramos una manera natural en que la uva que tiene todo el azúcar y no sea por pacificación, de repente se rompa y salga el H2O, Entonces los animales, los pájaros, no los pájaros, porque los pájaros no romperían un poquito la uva, se la comerían, haríamos porque ¿vale? he visto muchos pájaros por lo menos que rompen la fruta y luego esa fruta empieza a pudrirse dentro de la misma, del mismo árbol. Pero no son, no, sí, pero no es el pájaro. ¿Qué puede haber aquí? Gusanos, Hongos, hongos, proceso de descomposición. putrefacción. El proceso de hecho se llama podredumbre, pero como al final sale el vino muy rico, lo llaman podredumbre, Con razón que en las prisiones, podredumbre, todas las frutas que se desmalogran hacen su alcohol ellas. podredumbre noble, se llama este proceso. Podredumbre noble, noble rot en inglés. Hay un hongo que es la Botrytis cinerea, un tipo de hongo, ¿vale? Que afecta a la uva, aquí, ¿vale? Se pega a la uva porque le gusta y va a comer ahí de la uva. Ese hongo se queda en la piel, al ir comiendo un poquito de la piel, abre la piel, sale el H2O, el agua, ¿vale? Y se concentra todo el azúcar, Botrytis. Botrytis cinerea, el hongo, ¿vale? Y aquí concentramos eso. Era difícil saber este método, ¿vale? ¿Qué les hace falta a los hongos para vivir? Humedad. Humedad. ¿Son todos los años igual de húmedos? Entonces, no todos los años encontramos al hongo. Eso le valora, ¿no? ¿Tú puedes poner el hongo? Sí, yo creo que sí. No. No puedes poner el hongo. Es tema natural. Porque Pero no se sería puede noble. conservar. No. Tampoco, o sea, un ejemplo No. de una temporada. El hongo, nada. Que se guarda Nada. por meses. El hongo necesita humedad. Si hay humedad, puede que aparezca o puede que no. O sea, que ¿Vale? depende de cada temporada que se produzca. No se puede conservar. No. Y además, el hongo no va a afectar a todos igual. Como una enfermedad. Lo hemos vivido hace poco con la plaga, ¿no? ¿Estábamos todos igual de enfermos? No, ¿verdad? Unos están más tocados, otros menos tocados y otros nada tocados, ¿vale? El hongo no ataca igual a todo el racimo, ni a este racimo de esta planta y a este de la otra, ni a esta planta y a la otra y a la otra. Es irregular, ¿vale? Y eso es muy difícil. Primero tienes que tener las condiciones para que pase, y para que pase es la humedad. Eso es lluvia y lo que más le gusta al hongo es la niebla. Niebla, niebla, oscuridad, tal, sí, niebla, eso es. Pero luego, eso, si conseguimos que haya niebla, que está muy bien porque las zonas de los vinos, los viñedos siempre están cerca de cuerpos de agua, como los ríos o los lagos o cerca del mar o lo que sea, eso hace esos valles así un poco más húmedos y permite que haya hongos, muy bien, pero no siempre sale esa niebla, ¿vale? No siempre sale. Si conseguimos que salga, a ver cómo afecta a la uva y cuánto le afecta. O sea que es muy difícil. Bueno, hay zonas donde sabes que todos los años hay niebla, ¿no? Pasas por Mondoñedo y no sé qué, hay zonas de carretera que sabes que vas a encontrar niebla casi siempre, ¿no? Pero hay días que a lo mejor no lo hay, ¿vale? Y años que son más secos y otros años que son con lluvia y tal, y ya está. Sí, exacto, con el Jerte, con el valle, totalmente.
porque le puede afectar, ¿no? ¿Tú cultivas cereza? No, no. Ah. Está en Jerce. Vale, sí, sí, claro, ahí, claro, es que el hongo, aquí le damos la bienvenida, pero a lo mejor bodegas que no hacen este tipo de vino, dicen, oye, ¿yo para qué quiero el hongo? Este hongo a mí me va a fastidiar, ¿verdad? Vale, pero con eso conseguimos que el hongo venga y que afecte a la uva. Y ahora, ¿cómo conseguimos que el agua desaparezca? No, ahí, tiene que pasar todo ahí en el viñedo. ¿Eh? Deshidratación o deshidratación, pero vamos, ¿cómo podemos conseguir que se hidrate? Ya tenemos la humedad ha afectado a la uva va a hacer desaparecer el hongo. Perdón, la uva va a hacer aparecer el hongo. Ya está aquí afectado, hay un agujero. Ahora que el agua de aquí dentro salga. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitábamos para que el agua saliera antes? Calor. Calor, para que se evapore. Claro, pero por la mañana hay niebla. ¿Y entonces? ¿Eh? No, por la mañana tiene que haber niebla, que ya es difícil, y por la tarde tiene que hacer sol. Tiene que hacer sol. Que se vaya la niebla y que se evapore. Puede que haya llegado o puede que no. Pues no en todos lados se puede hacer eso. No en todos sitios. Ese calor no mata el Amazonas. ¿Eh? Ese calor no puede matar al hongo. No, porque enseguida vuelve al día siguiente y eso. Es mañanas con niebla, tardes con sol. Mañanas con niebla, tardes con sol. Mañanas con niebla, tardes con sol. Examen por la mañana, examen por la tarde. Y si no, se te va... O sea, el hongo se conserva porque es más el tiempo de niebla y de... La noche y tal, claro, eso es, porque el sol afecta desde por la mañana, pero hasta el mediodía no se va a evaporar y eso. Y ahí, ¿qué conseguimos ahí? Una uva con un aroma muy concentrado, ¿vale? Con un aroma añadido de la podredumbre noble, ¿vale? Este vino se hace en Sauternes, en Francia, Sauternes, y en Tokai, que es la botella que tenemos ahí. Tokai, ¿sabéis de dónde es? Hungría, ¿vale? Hungría es un super país productor de vino. Y en esta parte de Hungría, en la zona este y al norte, elaboran este tipo de vino. Bueno, el Sauternes y Tokai. Ahora, aquí conocéis esta etiqueta, la habéis visto, ¿no? Este vino lo llaman, tiene la corona ahí, lo llaman el rey de los vinos y el vino de los reyes, ¿vale? Porque les gustaba muchísimo, es un vino muy caro, los de Sauternes también. Chateau d'Yquem, ¿os suena? Es la bodega... ¿os acordáis el restaurante Atrio que le robaron unas botellas hace años y que salieron las noticias y todo eso? Eran botellas de este tipo de vino, no de Tokai de Hungría, sino del Sauternes de Francia, de ese chateau. Yo fui a visitarlo, fue una de las primeras bodegas que yo visité en mi vida, por suerte, y que nos contaban ahí que claro, tú estás, los viñedos tienes que dejar que se pudran, ¿vale? Y que ataque el hongo y que ataque eso, entonces no tienen un aspecto bonito como cuando vas a ver bodegas por aquí. Entonces decían que paraba un camión con una furgoneta con gitanos ahí al lado de la esta y empezaban la familia ahí a comerse las uvas. Y salía el bodeguero indignado, decía, pero bueno, que se están comiendo las uvas, pero ¿qué hacen, por favor? Tal. Y los otros decían, pero si estáis dejando que se pudran. Claro, no entendían que eso era parte del proceso para tomar las uvas con tonelito. Bueno, pues este es un vino muy especial, con una uva, un azúcar muy concentrado y además con aromas adicionales de la propia podredumbre, ¿vale? Si con estos tres métodos entramos en el mosto, un mosto ya mucho más dulce, con estos métodos de control ya podremos hacer vinos dulces, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? En estos vinos encontraremos más aromas de melocotón, de albaricoque, un poco de ceniza, ¿vale? De esa podredumbre, así. Son vinos que cuestan muy caro y que dan mucho dinero. De hecho, es verdad que para hacer el vino necesitamos la niebla por la mañana y el sol por la tarde. Ahora, sí que hay algún método de quitar la niebla. ¿Cómo podemos quitar la niebla? Ventilando, claro. Pones grandes ventiladores y ya está. O
en los años 80, que se puso muy de moda este vino, la gente que ganaba muchísimo dinero, los franceses, familias de mucho dinero, un ventilador muy chulo que se compraban, que era un helicóptero. Y entonces, cuando el viñedo tenía mucha niebla y llegaba el sol, llegaban con el helicóptero, bajaban un poco así, toda la niebla se esparcía y entonces ya era momento de que el sol les diera eso. Es muy guay. Dicen, esto ya es la parte un poco más dramática, gente que gana mucho dinero, familias muy ricas y todo eso, sí, pero los típicos amiguetes del hijo, ¿no? del bodeguero, que llegan por la noche de copas a casa y dicen, a que no tienes narices de coger el helicóptero de tu padre y darnos una vuelta. Agárrame el cubata, ¿no? Como se dice, ¿no? Y más de uno se mató en aquella época por esas tonterías. Pero bueno, entonces ya es una cosa que ya no ves con tanta frecuencia, lo de ver helicópteros haciendo eso. Hay ventiladores y además los ventiladores se utilizan para más cosas y tal, y nada. Bueno, momento de catar vinos, ¿no? Que yo creo que ya estáis sedientos. Vamos allá con este super vino de Viñas del Vero, que es una bodega que está en el Somontano, que me encanta. Una de las grandes bodegas de exactamente, de Aragón. Plantaron uvas internacionales en los años 80 y empezaron a elaborar este tipo de vinos que vais a ver que están muy muy ricos. Dicen que no hay que hacer ruido cuando se abre una botella, pero qué ruido más mágico cuando estamos en clase, ¿vale? Las miro así como... Eso es. Bueno, voy a ponernos aquí un poquito del Gewürztraminer, una uva típica de Alemania y de Francia. Gewürztraminer es... bueno, un poco más, aquí de sobra. Es una uva que ya de por sí concentra bastante azúcar. ¿La Alsacia lo conocéis o no? Alsacia está entre Alemania y Francia, ¿vale? Alsacia, Lorena, bueno, está ahí todo lo de Estrasburgo, ¿cómo se llama esto? Alsacia sí está en Estrasburgo y ahí en verano es de las ciudades más cálidas que hay en Europa, porque los bosgos, las montañas, protegen del clima. Y un poquito sí, ¿no? Mi compañera ha dicho, yo quiero catarlo, digo. Alguien vamos a ponerle más para que cuando venga... Mira, aquí el resto, total, ahí estamos, venga. Cuando en verano hace calor en España, ahí en Estrasburgo están con un calor húmedo y tal, que hace que estas uvas tengan una maduración muy, muy, muy especial. Pero vais a notar que es un vino que parece muy clarito y que no tiene apenas color, es un verde limón muy claro, poco intenso, ¿vale? Aquí no dice nada, pero la nariz tiene un aroma. ¿Lo notáis? Está muy impregnado en la copa. Bueno, se queda muy impregnado porque al ser un poco dulce, el dulzor siempre va a quedarse un poco. Nosotros en la cata no nos gusta hablar... En la cata no nos gusta hablar en la cata no nos gusta hablar de las lágrimas en la copa, pero las lágrimas en la copa son glicerina y cuanto más licoroso sea el vino, más se nota. Este vino, como tiene un poquito más de dulzor, pues es más normal que se quede más pegado en la copa. Este y con los siguientes lo vamos a ver, ¿vale? ¿A qué os huele el vino? A piña madura, no una piña fresca. ¿A qué más? No hay error, no vais a confundiros. Es decir, mientras no me digáis que huele a casa de vuestros abuelos o a la fruta que comíais de niño, que es imposible que lo sepamos. A cítrico, como la lima, por ejemplo, ¿vale? Yo clasifico a la lima como el cítrico más dulce que puedo oler, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más habría? Limón también hay un poco, ¿eh? Sí, también lo hay. Venga, ¿qué más que veis por aquí? Hay flores también, ¿no? Huele un poco a flores, a pétalos, ¿eh? Vainilla, no tanto, pero flor sí, y veo, por ejemplo, a lo mejor algo de plátano también un poco verde, o banana un poco verde, incluso un poquito de melón.
melón, ¿sí, no? Un melón maduro, ese sí que puede oler bastante. Venga, vamos a probarlo en la boca. Vale. ¿Tenéis un poquito de estimulación en la punta de la lengua? Vale. ¿Diríais que es un vino dulce? No. ¿Pero es un vino seco? Tampoco. Es un semiseco o semidulce. Es un semiseco o semidulce, ¿vale? Tiene mucha fruta y luego, ¿qué notáis en los lados de la lengua? En los lados de la lengua, no, es acidez. Estáis salivando, ¿verdad? Es refrescante este vino. Es refrescante, estáis salivando, tiene una acidez alta, ¿vale? Un poquito de dulzor, una acidez muy alta, lo hace refrescante, lo hace agradable. Ahora porque estamos aquí y el vino no está a la temperatura, porque lo hemos dejado que se caliente, no es problema de aquí, que aquí estaba perfecto al inicio, ¿eh? Estaba perfecto, pero ahora ya, con mi rollo de por medio, lo hemos calentado. Vino un poco más, con alguna acidez alta, el alcohol normal, no es agresivo, ¿vale? No se nota un alcohol medio, y de cuerpo, esa acidez lo hace que sea un poco más ligero, no es un vino muy pesado, es un vino, yo diría de cuerpo medio, sí. Y luego, cuando entra en la boca, ¿da mucho sabor el vino? Sí, se expresa muy bien. Y el final, lo que tenemos ahora en la boca, ¿es sabor del vino o es sensación? Es sensación, no tenemos mucho sabor, es un vino más o menos corto, ¿vale? Este es un vino semidulce o semiseco, de aperitivo o de tomar una copita y tal, pero no es muy gastronómico, este no tendría la longitud que buscamos en un vino. Eso, es un vino. O sea, yo un rueda verdejo me puede dar un sabor parecido o estoy... Bueno, pero el rueda verdejo le faltaría lo que tienes en la punta de la lengua, que es más dulzor, ¿vale? Si lo habéis tomado solamente una vez y os ha parecido agresivo o lo que sea, pensad que al empezar a salivar con vuestra lengua, estáis recuperando el pH que teníais antes tal para volver a tomarlo, darle un segundo trago y ya lo notaréis un poquito más adaptado a vuestro pH, sí. Hombre, está rico. Yo este lo tomaría más con algo un poco más de contraste que por ejemplo una cecina, así ahumada, me gustaría bastante. Pero no, el vino es un vino semiseco, tiene buen equilibrio porque tiene acidez y tiene fruta, ¿vale? Persistencia no tiene, pero sí tiene intensidad. Y luego complejidad, pues al final es todo aromas primarios, ¿vale? No vemos aquí mucho más de esto, ¿vale? Es más o menos así. No lo terminéis, porque así lo comparamos con los otros. Vamos a abrir el Tokai. Dicen que es recomendable sacarlo 20 minutos antes de la salsa. 20 minutos antes de sacarlo para la temperatura. Decirle a usted que me pide dulce María, voy a la biblioteca, saco el dulce María, lo hago y lo sigo y una vez a O sea, eso todo depende de a qué temperatura lo tengas en la cava. ¿Eh? Claro, a mí 18 me parece, yo por ejemplo la mía de casa la tengo a 11 grados, para blancos y para tintos. Entonces sí, claro, eso 18 para mí es lo más caliente que puedo tomar un vino. Y pues se queda así. De hecho, todo lo que lleva hielo, hielito, para poder enfriarse por el campo. ujú. No llega muy frío con eso. Este vino que habéis traído es un vino muy especial. Otra vez ruido, ¿eh? No puedo evitarlo. Es que descorchar es un placer. Vale. Este es un vino muy especial porque es un Tokai, ¿vale? Es un Tokai que no ha pasado por la botrytis, ¿vale? Y es un vino seco, ¿vale? Este debió ser que o la referencia la cogimos mal o lo que fuera. Vale. Porque al ser dry, este no es de los secos. Bueno, vamos a probarlo igualmente ya que está abierto, ¿vale? Porque luego
imaginaos que tenéis una zona como la de Alsacia, donde las uvas maduran mucho, o donde tocáis, donde las uvas maduran mucho, donde siempre hay... te lo has terminado tú a tope, ¿no? Déjate los tres, si te los vas a poder terminar, pero es mejor luego ir comparando los sabores. ¿Aquí? Un lugar donde te maduran mucho las uvas, donde tienes mucho clima cálido, donde es perfecto para la concentración de la fruta, del azúcar en la fruta, pero quieres hacer un vino seco. Pues eso es... a ver. ¿Aquí? Era este, ¿no? Venga. Pues se puede, y este es el caso, este es el caso, hacer con una uva que la tenemos sobremadurada sin llegar a que quede la podredumbre, o sea, meterlo en hacer el vino y hacer un vino seco en Tokai, ¿vale? Este es una... no era el que estaba explicado para esto, pero lo vamos a catar igualmente. Lo he visto, porque bueno, ahí vino la viniteca o no sé qué. Sí, pero sí, eso me lo dices y lo cojo yo, si alguna vez yo tengo o ahí abajo tal, pero para la próxima lo tenemos ahí claro. Color muy clarito, y aquí os huele este vino. Bueno, algo a mí esa albaricoque o algo de fruta y de flor y tal, sí, porque son de zonas cálidas, ¿vale? Las dos, el somontano, sí. Ah, ¿por qué hacemos esta tontería, no? Muy buena pregunta. El vino tiene alcohol y el alcohol se evapora, ¿vale? Cuanto más vino esté en contacto con el oxígeno, ahora mismo ya vamos a tomarlo, ¿vale? Más fácil es que exprese su aroma, ¿vale? Si lo dejamos quieto así, no lo va a hacer. Si no sabes hacer esto, que estoy haciendo yo así, y estás así cogiendo, mi manera para que aprendáis es que cojáis esto como si fuera un lápiz, ¿vale? Y hagáis círculos en vuestra mesa, ¿eh? Lo hacéis así en la mesa, hacéis aquí el círculo, ¿vale? Lo vais viendo así, hacéis el círculo aquí así, y ya lo levantáis, y vais a notar, luego al final el movimiento es el mismo, ¿vale? Pero esto es una cosa que hacemos, Isabel, es una cosa que hacemos aquí en clase, ¿vale? Y aprendemos a utilizar, a catar y a enfrentar, sí, porque esto es como si fuera una clase de artes marciales, ¿vale? Aquí en el tatami hacemos estas cosas que se hacen aquí y no se hacen fuera, o sea, porque si tú estás luego esta tarde fuera con tus amigos y estás diciendo, la verdad que la acidez o el tanino, no sé qué, de este vino y tal, ¿eh? Tus amigos de verdad te van a hacer la pedorreta con razón, ¿vale? Entonces tú esto lo haces aquí y lo haces para ti mismo, ¿vale? Para tu disfrute y para tal, y dices, bueno, la verdad que huele y tal, y eso no sé qué, pero no hagáis karate o no hagáis artes marciales fuera del tatami, ¿vale? Hacerlo en vuestra intimidad, todo lo que queráis. Este vino sí que tiene aromas florales también, que yo creo que se parecen a los anteriores, y de fruta un poco más madura, pero luego en la boca es muy seco, probadlo en la boca. Limón, ¿no? Es muy ácido, muy seco. En cambio este vino, teniendo la acidez del limón, me parece que está más equilibrado que el anterior, tiene más... largo, ahora mismo en la boca ha pasado el vino y el sabor queda, el sabor fresco del limón queda todavía, tiene mucha más persistencia y la acidez, siendo limón, tampoco es tan fuerte, ¿vale? Yo creo que el anterior era acidez y fruta, este es un equilibrio, la verdad que muy fino, muy elegante del vino. Y este es seco, ¿vale? Este no es un vino seco, no es dulce y bueno. Y ahora ya vamos al postre, que es un súper vino. Los vinos de Oporto, mira, ahora mismo que están ahí haciendo como las misiones en la Luna y que dicen que el hombre va a volver a la Luna y vamos a volver a Marte, vamos a ir a Marte y todo eso. Todo muy bien, todo fenomenal, pero que se aseguren de que se puede hacer Oporto en Marte, ¿vale? Que no nos falte... No, este vino es un regalo de verdad. A ver. Este vino es, ya lo vais a ver ahora, lo que es un vino dulce, cómo dura, cómo...
mira el color que tiene. Los vinos de Oporto siempre son dulces, unos más, otros menos. Este tiene el color de un vino tinto, ¿vale? Sí, sí, es súper tinto. ¿Por qué? Para hacer este vino han concentrado muchas uvas y han hecho una extracción de color muy fuerte. En Oporto se ven como equipos de rugby pisando la uva casi, ¿sabes? Esos señores de toda la vida que van por las piscinas donde están las uvas, todos acogidos de los hombros y de un lado para otro como si estuvieran ahí en su fiesta. Es un espectáculo. Venga. Aquí tenemos un vino que parece rojo, si no te dicen lo que es, parece que es un vino, puede ser un vino de Ribera del Duero, un vino tinto normal de Italia o de el Ródano, o así. Ya solamente lo mueves un poco, mirar cómo se queda pegado a la copa, ¿verdad? Ahí veis que eso es licor, que no es licor, ¿vale? Pero es lo más parecido al licor, no es licor porque no hay destilación, ¿vale? Pero es un alcohol muy fuerte, lo hemos subido mucho de alcohol. Y en la nariz, ¿a qué os huele? Muy especiado, ¿vale? Se utilizan barricas viejas para estos vinos, muy especiado. ¿Qué más? ¿Se nota la barrica? ¿Qué más se nota? Fruta muy madura, efectivamente. Mucha mermelada, mucha compota, mucha mermelada de mora, ciruela en compota, fruta roja, fruta negra muy madura. ¿Qué más? Bueno, el alcohol se nota mucho porque tiene más alcohol que otro y notamos ahí esto, sí, sí. Pero se nota un poco de balsámico, de eucalipto, de hierba fresca también un poco. Eso. Es una pasada estos vinos. Probarlo en la boca. Este es el vino dulce de verdad. Aquí tenemos. ¿Tiene acidez este vino? Sí tiene acidez, aunque no lo parezca, tiene acidez. Ahora sí que vemos que es un vino muy dulce, ¿vale? El azúcar está en la punta de la lengua. ¿Te parece muy empalagoso? ¿Te pareció muy empalagoso? Pones así, o es muy ácido, que no es el caso, o es muy empalagoso. Hay gente que esto le puede parecer muy empalagoso. Si ahora mismo, ¿os acordáis del ejercicio de vino y comida? Que teníamos el limón y todo eso, si cogiéramos un limón ahora y probáramos esto sería completamente empalagoso, porque este vino, aunque no lo parezca, sí que tiene acidez. Todos los vinos tienen acidez por el proceso de elaboración. En este caso es un vino dulce completamente, tiene una acidez baja, pero tiene. El tanino lo tiene también. Lo que pasa es que, ¿habéis notado al pasar la lengua por el paladar que raspa? ¿Vale? Es un tanino marcado, ¿vale? Y luego, eso sí, sabor intensísimo y el final larguísimo, ¿vale? Es un vino, es una delicia de vino. Y aquí encontramos aromas primarios, porque hemos visto la fruta, eso sí, en maduración, como tú has dicho, ¿vale? Encontramos barrica y encontramos la madera y el tostado y todo eso, y además encontramos aromas terciarios, que es lo que hace que este vino sea muy complejo, como el chocolate o el café, el torrefacto, todos estos aromas y sabores ya de evolución del vino, que está haciendo un vino súper completo. Ahora tienes que elegir el que a vosotros os haya gustado más. Me da que vais a elegir el Oporto, porque os he inducido a elegir el Oporto y daros las gracias porque habéis sido vosotros los que habéis hecho la clase, que habéis ido diciendo cómo se hacen los vinos dulces, qué manera de hacerlo hay. Os recomiendo que probéis dulces para todo lo que podáis, y si tenéis dudas y preguntas, aquí estoy para terminar la clase. Así que este va por vosotros. Salud, 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 salud. Y hay carne también que se prepara con estos tipos de vinos, claro. Son reducciones y esto lo reduces al final. Con Oporto o con Pedro Jiménez de reducciones te quedan casi mermeladas ahí puestas. Bueno, hay unos vinagres balsámicos que son así de este tipo. Un ponqué que se hace con vino de este. Se pone la fruta así como las pasas disecadas, se meten en vino, se dejan por un tiempo. Entre más tiempo mucho mejor. Cuando se hace el bizcocho, el queso, lo que sea, le agregan uno todo eso y lo baña uno normalmente con vino. Se va bañando en vino durante un tiempo. Por lo menos en mi país
pero uno lo puede hacer, un ejemplo, desde agosto, septiembre, y se mete en la nevera y se va bañando, y el bizcocho, ¿con qué va absorbiendo siempre el vino? O sea, Sí, sí, desde luego, esto es... de un sabor. y este vino es eterno, ¿eh? O sea, aquí, estos vinos te pone aquí, es un Ruby y tal, no te pone el año, porque en Portugal te puede decir que estilo 10 años, estilo 20 años, estilo 30 años, pero no tiene que decirte el año, tiene que simplemente vinos eternos. ¿Más dudas? Sí, Javier, nos Sí. pregunta un alumno, no se han concretado los olores del Ice Wine. Ah, son muy varietales, gracias, son aromas muy varietales de la fruta, depende de qué uva sea, si usamos una Gewürztraminer o una Riesling o otras variedades que hay en Canadá, pero por lo general suele tener ese aroma muy puro de la fruta, de la uva, ¿no? Aromas de fruta, es que son aromas de fruta muy puros, ¿no? O sea, sería una manzana, una pera, una... no nos iríamos a los cítricos, nos quedaríamos ahí en esos, entre manzanas, peras y uvas, la mezcla de eso y flores, eso sí, flores da mucho, el Ice Wine da mucho, es muy aromático y mezcla. ¿Más? ¿Eres alguna duda? Vale. ¿Nada? Quiero decirle que muchísimas gracias, doctor. Soy Roberto de la Fátima y yo con usted. Gracias, doctor. No, pues sí, que hagamos más. Eso habría que hacer un día una encuesta de saber qué os apetece conocer de vinos y podemos hacer una segunda parte de estas clases de dulces, trayendo otros vinos dulces de los que tenemos aquí y luego quedó pendiente hacer una de con espumosos también, que es divertida, o hacer una solamente de Jerez, por ejemplo, en fin, ¿eh? Con denominación de origen, para ir conociendo eso. Lo espumoso lo llamamos los que no queremos decir cava o champán y no queremos decir que solamente exista el cava o el champán, ¿vale? Es precioso el mundo del espumoso porque al final, a la hora de elaborar el vino, insisto en la magia del vino, que es que solamente utilizamos uva, ¿vale? Si tenemos gas, lo tenemos aquí, el alcohol lo tenemos aquí, el azúcar lo tenemos aquí, entonces jugar con esas combinaciones es ser un buen amo de casa en esto y jugar con todo lo que tenemos para sacar el mayor partido. Lo mágico de los vinos espumosos, del cava y del champán, que son los que se hacen con el método tradicional, ¿vale? Porque hay otros como el prosecco que se hacen con otro tipo de métodos que también son muy ricos, pero lo mágico del cava y el champán es que lo que tú te estás tomando en la copa, la botella que tú abres, esa botella, es en esa misma botella donde se ha hecho la fermentación. En esa misma botella. Los ponen ahí, bueno, eso para quitar las levaduras y todo eso, pero es en esa misma botella donde ha sucedido la magia, y esa misma botella te la estás tomando tú. Eso no pasa en ninguno de estos, ¿vale? En todos estos hacemos todo así, lo llenamos en la botella y ya está. Y eso poca gente lo sabe. Un día deberíamos hacer una clase de eso, que eso es... Varias cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo que era pequeñita y mi abuelo hacía vino de manzana. Pues eso tiene otro nombre, porque vino viene de la palabra viña, que es vine, que es vitis vinifera, que es la planta, y es la uva. Harían un fermentado de pera, que luego hacen los calvados y hacen esto, haría o sidra, por ejemplo, que es la fermentación de la manzana, o otro tipo de cosas. Pero es verdad que lo fácil es llamarle vino, el vino de arroz, que es el sake, pues el sake se llama sake, no es vino de arroz, es una bebida fermentada de arroz. Isabel. Gracias, profesor, y a la señorita Fátima también. La verdad que cuando vine a este curso, mi hijo le comenté que venía esto de aprender de los vinos dulces y mi hijo me dijo, ¿y qué tiene que ver el vino con lo que estás estudiando? Y ahora me doy cuenta, porque en realidad como nos vamos a dedicar a la hostelería, Claro. de repente nos toca un cliente que nos dice, ¿y cómo es el que se hace el vino? ¿Qué tipo de vino es? Otro día hacemos otra clase también de negocio de eso, pero mira, ¿por qué hay clase? Nos interesa. Fátima tiene todo el mérito y además sabe coordinar y sabe hacer y todo eso, o sea que, mira, ¿por qué estáis aquí en una zona donde estáis formándoos para vuestra profesión y para, al final tenemos que ganarnos la vida, ¿sí o no? ¿Para qué saber de vino? Pues para armonizarlo con la comida, para que el cliente esté más contento. ¿Y para qué quieres que el cliente esté más contento? Para que vuelva. ¿Y para qué quieres que vuelva?
para que tener clientela. Claro, y tu experiencia es mejor, y es que además es que es así de sencillo. Es mejorar tú y esto ayuda muchísimo. Sí, desde luego. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, un placer. Y ya esta es la última clase del año mía, ¿no? Creo que sí, no sé. Si no, ya programaremos otra. No sé si queda otra, pero vamos, programaremos otra seguro. Un placer. Por ahí fuera no había más preguntas, ¿no?